En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y le llama querubín grande, o sea, era una criatura, sea en tamaño o en poder o en perfección o en hermosura o en grandeza o en estatura, pero una criatura grande. Fíjense nada más, siendo un querubín, cayó en la condenación de diablo. El Señor le reprenda. Amén. Entonces el día de hoy vamos a tratar un poquito sobre esto, porque repito, tengo muchas horas sobre esto y no voy a profundizar tanto en esto, sino que lo que me interesa a mí un poco más es hablar sobre la actividad de la música en la eternidad o en el momento en el que este querubín protector fue creado. Y esto lo vamos a ver a través de la Biblia, y también vamos a ver cómo cuando cae este querubín malvado, cuando cae y se rebela contra Dios, vemos que él entra al mundo para pervertir la música desde el principio de la creación. Hay muchos músicos, ¿verdad?, que yo conozco. También vengo de una familia de músicos, ustedes saben. Toda mi familia ha sido músico por generaciones y generaciones de músicos. Yo sé lo que habla un músico, lo que come un músico, dónde se enoja el músico, qué es lo que quiere hacer un músico. O sea, yo vengo de ahí, nací en esa cuna, los escucho desde niño. Yo escucho a los músicos desde niño. Sé cómo se empiezan a pelear, ¿verdad?, el uno al otro. Sé por qué discuten. O sea, lo que les quiero decir con todo esto es que en este caso de la caída y rebelión de Lucifer, es que si alguien ataca a Satanás, es a los músicos, es a los músicos de Dios. ¿Por qué razón? Por lo que él perdió en el tiempo en el que fue creado, pero también por lo que él intentó hacer desde el principio de la creación al pervertir la música. Porque la música, las alabanzas, los cantos, la adoración, nosotros lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Nuestros músicos lo hacen para la gloria y la honra de Dios. Nada más que Satanás siempre está buscando atacar a nuestros músicos, a nuestras hermanas que cantan, que alaban a Dios. Siempre va a buscar eso, porque él tenía este rango cuando fue creado. Este rango lo tenía él en la eternidad. Este rango lo tenía él. Y con la música él adoraba y glorificaba al Todopoderoso, y lo hacía en su momento de una manera sincera. Imagínense nada más. Bendita la gloria del Señor. Entonces, es lo que vamos a ver. Pero miren, aquí el texto que leímos, donde dice: los primores de tus tamboriles. Me gustaría que apuntaran la palabra tamboril, porque la palabra tamboril, que en lengua hebrea es tof. Tof quiere decir pandero, o quiere decir tambor, o tamborín, o pandereta. Pongan atención a esto, porque es impresionante. En el momento que Lucifer es creado, él, ¿verdad?, en lengua hebrea se le llama Helel, y se traduce ya como Lucifer. El griego usó eusfósforos, quiere decir aquel que porta la antorcha, aquel que porta la luz, aquel que porta un radio de fuego luminoso. Imagínense nada más cómo lo creó Dios. Un radio de fuego luminoso, eufósforos. De ahí viene la palabra fósforo, semáforo, porque todo señala a luz. O sea, Lucifer era portador de la luz. Y en lengua hebrea, Helel, eso significa Helel ben Shahar, que quiere decir hijo del amanecer, hijo de la mañana, hijo del resplandor, hijo de la luz, etcétera, etcétera. Todo esto, y como lo hizo Dios y como lo creó Dios, le colocó a él una estructura luminosa extremadamente bella, a tal grado que la Biblia dice acabado de hermosura. Y a ti te lo pintaron, ¿verdad?, con cuernitos y una colita, ¿verdad? Lo hicieron los griegos con sus cuernitos, con una colita y luego rojo, ¿verdad? Y todo flaco y feo, ¿no? No,
la descripción categórica que hace el gran profeta Ezequiel sobre lo que era Lucifer en su tiempo, en su momento, claro, haciendo un análisis profundo lingüístico, histórico, cultural del rey de Tiro. Claro, entendemos que el rey de Tiro jamás estuvo en el huerto del Edén, por lo tanto el pasaje hace referencia estrictamente a Lucifer. El Señor le reprenda. Entonces vemos esta imponente criatura de la eternidad, pero obviamente tenemos que analizar con la lupa teológica, escritural, porque aquí el Señor nos revela de su palabra, pero también como el tener cuidado, el discernir el ataque espiritual, porque en cualquier momento Él ataca. Siempre, repito, va a atacar a los músicos. Bueno, la palabra Tov, que se traduce por la Reina Valera como tamboril, y la palabra Nekev quiere decir flauta. Fíjense bien, tamboriles y flautas estuvieron preparados. El hebreo usa la palabra kum, que quiere decir estuvieron adornados, estaban listos, estaban preparados para el día que tú fuiste creado. Esto, señoras y señores, significa que cuando Lucifer estaba siendo creado, se preparó la flauta, el tambor, se prepararon los sonidos, la armonización musical, la perfección de la música, porque la música es maravillosa. ¿Qué está diciéndonos la Biblia? Que en el momento que fue creado Lucifer, Dios colocó en él, atentos, Dios colocó en él la música en sí mismo. O sea, él portaba la música en su estructura. No es que traía un pandero, ¿verdad? Y le hacía así. O que traía una flautita y le hacía así. No. Aquí la palabra nos está hablando de los sonidos semejantes a la flauta y al tamboril, porque cuando Lucifer andaba, la música sonaba. El mismo Lucifer en su propia estructura, él cargaba la música, él la portaba. No necesitaba cargar un piano, no necesitaba cargar una batería, un bajo. Él no necesitaba cargar los instrumentos, porque de su propia estructura emanaban los sonidos de la perfección, y con lo cual le daba la gloria y la honra a Dios. De hecho, cuando él andaba, sonaba la música y los ángeles adoraban y glorificaban a Dios. Entonces, esta criatura terminó rebelándose. Él servía a Dios, le rendía alabanza al Todopoderoso, pero hay una pregunta aquí que tenemos que hacernos. ¿Dirigía Helel o Lucifer los coros angelicales? O sea, yo no sé cuántos han escuchado eso. A ver, levante la mano, sea sincero, si le enseñaron a usted que Lucifer dirigía a los ángeles para cantar. ¿Verdad que sí? Bueno, es una tradición cristiana y es válida la tradición cristiana. No estoy aquí para desacreditar eso, pero no hay un solo texto de la Biblia que nos diga eso. ¿Sabía usted? No existe un solo versículo de la Biblia que nos diga que Lucifer dirigía a los ángeles en alabanza, en gloria y con la música. No hay un solo texto de la Biblia, pero lo creemos de esa manera, basados en una gran cantidad, no solamente, ¿verdad?, de especulaciones, sino que también lo creemos porque sabemos que Lucifer, con su actividad, con su rebelión, se trajo la tercera parte de los ángeles. Ahí intuimos que de alguna manera él, por lo menos, dirigía a la tercera parte de los ángeles. Pastor, ¿tiene un texto para decirme que él dirigía a los ángeles con cantos? No tengo ningún texto. No hay. Es tradición cristiana, nada más. Y yo le invito a usted, cuando llegue a casa, y como dijo el niño, googleale, ahí está la verdad. Pero cuando llegue a casa, investigue lo que le estoy diciendo. No hay un solo texto que le diga eso, que ahí estaba Lucifer dirigiendo a los ángeles. No tenemos nada, pero tenemos una tradición, un peso impresionante de historia, ¿verdad?, de tradición también teológica, que nos enseña y nos dice que efectivamente él hacía estas cosas. Y también hay otros textos que son, ¿verdad?, completamente extrabíblicos, no antibíblicos, sino extrabíblicos, que nos enseñan esto. Pero bíblicamente hablando no encontramos eso. Sin embargo, sabemos que esta criatura de alguna manera adoraba y glorificaba a Dios con música, porque en el día que él fue creado estuvieron preparados los instrumentos musicales, y se dice claramente, para ti. Entonces aquí entendemos que en efecto Helel sí era un músico, o aquel que portaba
la estructura de la perfección armoniosa de la música en su propia estructura, y con ella adoraba y glorificaba al Todopoderoso. Vamos a ver lo siguiente, Isaías 14:13. Quiero que pongamos atención a este texto, porque este texto armoniza de manera perfecta con Ezequiel 28:13. Tú que decías en tu corazón, atentos, ¿subiré a dónde? A ver, voy a volver a leer este pequeño verso. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, hasta ahí. Y cuando tenga tiempo, yo le invito a que usted escudriñe ambos capítulos. Adelante, lo puede hacer con mucho gusto. Pero por lo pronto, si notamos en Ezequiel, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El Edén no es el paraíso. El Edén era un territorio que se llamaba así, Edén. Y Dios tomó un paraíso, Dios tomó un huerto y lo plantó en Edén. Eso es diferente. O sea, Dios trajo un huerto y lo plantó en una tierra que se llamaba Edén. Entonces el Edén, lo que vamos a ver ahorita, tuvo dos etapas en la historia de la humanidad, en la historia de la tierra. Tuvo la etapa en la cual estuvo Lucifer, cuando adoraba y glorificaba a Dios en un Edén mineral, como vamos a analizarlo, y también tuvo la etapa de un Edén ya vegetal, un reino vegetal donde ya Dios puso a Adán y a Eva. Pero bueno, para notar primeramente aquí, vean ustedes el lenguaje como lo aclara el profeta Isaías. Subiré al cielo, número 1. Número 2, en lo alto. Número 3, junto a las estrellas de Dios. Número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Miren una cosa, hermanos. Si yo subo al techo, a este techo, y de pronto pasa por ahí atrás el hermano Andresito, y yo estoy ahí arriba del techo, imagínate que yo le dijera al hermano Andrés, Andrés, subiré al techo. ¿Qué me va a decir Andrés? Pastor, pues si ya está arriba. ¿Para qué está diciendo subir al techo si ya está arriba? Vean el lenguaje bíblico. Lucifer está diciendo, subiré al cielo. Si él estaba en el cielo, él no tenía que decir subiré al cielo. Porque quien está en el cielo no tiene por qué decir subiré al cielo. Sería ridículo, sería contradictorio, puesto que ya está en el cielo. Entonces Lucifer, cuando se revela, no está en el tercer cielo, señores y señoras. Él no se revela en el tercer cielo, en la morada eterna del Todopoderoso, donde el lugar es perfecto, santo, puro y verdadero. Él no se revela en ese lugar, él se revela en otro lado. Por eso está diciendo, subiré al cielo. ¿Subiré? Y no solamente es eso, vean la siguiente, en lo alto. Si dice en lo alto es porque él estaba en una dimensión más baja. Y número 3, junto a las estrellas de Dios. Llámense estrellas, ¿verdad? Físicamente hablando, o las estrellas de Dios en lengua angelical, que representaba a los ángeles también las estrellas. La Biblia le atribuye esos títulos a los ángeles, estrellas. Pero si se refiere a las estrellas estas, Lucifer está diciendo, subiré a lo alto junto a las estrellas. O sea, va a pasar las estrellas físicas y para colocar su trono. Pero luego dice, noten, sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes están arriba. Lucifer está en una planicie, está en otro lado y está diciendo que subirá. Y chequen lo último, sobre las alturas de las nubes subiré. Y dice, y seré semejante al Altísimo. Pero además hay otra cosa aquí muy profunda. Dice, algo muy fuerte, dice, colocaré mi trono. Pregunta, ¿tenía trono? La pregunta es, ¿dónde tenía su trono? Porque dice, colocaré mi trono.
Fíjense nada más que impresionante descripción. Por eso tenemos que leer la Biblia de manera, ¿verdad?, sistemática, armonizando texto con texto para no sacar de contexto ningún versículo. Y las frases, tanto en lengua hebrea como en español, en inglés, en mandarín y en cualquier idioma del mundo, las palabras son muy importantes y significativas. Aquí está hablando en tiempo futuro. Subiré. Sobre las alturas de las nubes, subiré. Pero dice varias veces subiré. Subiré quiere decir porque él estaba fuera del tercer cielo. El pecado que comete y su rebelión lo hace fuera del tercer cielo. Entonces la pregunta es, ¿dónde se encontraba Lucifer? En teología cristiana hay dos ramas de teólogos hasta la fecha. Una llamada teólogos, ¿verdad?, creacionistas de los 6 días, y los otros somos teólogos de la brecha. Y ambas ramas, aunque coincidimos mucho en que Dios es nuestro creador y que en todo esto diferimos en ciertos misterios bíblicos, hay cosas que tenemos que analizar. Ahora, ustedes ven a Cristo cuando Él viene a la tierra, y Cristo, ¿cómo le llamó a Lucifer? Dijo, el príncipe, vean el título que le pone, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada con él. ¿Cómo le puso? Príncipe. ¿Por qué le llamó príncipe? ¿Ustedes saben lo que es un príncipe? Porque Lucifer tenía un principado en Edén antes de que existiera Adán y Eva. Y claro, repito, tengo muchas horas de estudio sobre eso en YouTube, cualquiera que quiera recorrer esos videos, para que se nutre un poco en cuanto a esta línea teológica, que es muy interesante. Ahora, si nos ponemos nosotros por un momento a meditar en estas cosas, en lo que Cristo dice, el príncipe de este mundo viene. ¿Por qué dice el príncipe de este mundo? La otra, Pablo el apóstol le llamó el Dios. Noten esto está fuerte. Pablo llamó a Lucifer Dios con D minúscula, porque él no es el todopoderoso. Bendito sea Yahweh por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero le llamó Pablo a Lucifer el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de esta era, el Dios de esta época. ¿Por qué Pablo atribuye una deificación o le atribuye una especie de deidad a Lucifer? Sencillamente porque él en su rebelión se proclamó ser semejante al Altísimo, se proclamó ser un Dios. El Señor le reprenda. Pero por si esto fuera poco, en la tentación del desierto, usted va a notar una impresionante batalla entre el Hijo de Dios, bendito sea para siempre, y Satanás. Y Satanás lo voltea a ver y le dice en una de las tentaciones, atentos, todos estos reinos de la tierra, dice que le mostró todos los reinos de la tierra, dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Aquí hay algo interesante, porque Cristo le decía, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios y solamente a Él. Entonces chequen ustedes la expresión de Cristo. Jesús nunca le dijo, no, Satanás, los reinos no son tuyos. ¿Por qué Jesús no refutó a Satanás o no le contraargumentó diciendo los reinos no son tuyos, nunca te han pertenecido? ¿Saben por qué, señores y señoras? Porque en efecto, Gelel, Lucifer, el Señor le reprenda, tenía un principado, un control, y él incitó a la tercera parte de los ángeles para rebelarse en contra de Dios. ¿Y dónde estaba esa tercera parte de los ángeles? Bueno, la historia es larga, pero aquí se la resumo de inmediato. Cuando Dios creó, en el verso 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten el verso 1 de Génesis. Noten el verso 1, ya está creado el cielo y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Fin de la historia. En el principio, ¿cuál principio? Ahí todavía no hay días de 24 horas. Ahí la palabra principio es el comienzo, el inicio del tiempo. Bereshit, bara Elohim. El principio, tiempo, principio, tiempo. Creó Dios los cielos, cielos espacio y tierra materia. Aquí tenemos tres cosas creadas de manera simultánea y en un solo acto singular. Dios está diciendo, sea, y apareció los cielos y la tierra con todo su orden perfecto.
Lo que ocurre en el verso 2, y la tierra estaba tohu y baboju, como dice el hebreo, la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es otra historia, señores, ocurrida, no sabemos, quizá miles o millones de años después de que la tierra había sido creada en un orden perfecto. Pero ¿quién habitaba esa tierra del verso 1 de Génesis? Bueno, donde vemos el Edén primitivo, el Edén mineral, donde estaban las piedras preciosas. Por eso describe a Lucifer la palabra de una manera impresionante. Por eso se dice que él tenía estructura de piedras preciosas, porque en la tierra primitiva estaban sobre la superficie, estaba el oro, estaba la plata, estaba el ónice. Toda la planicie de la tierra era una especie de piedras preciosas maravillosa, y desde ahí adoraban y glorificaban. Lucifer y la tercera parte de los ángeles habían sido puestos ahí para adorar y glorificar al rey. Con su caída, por eso la Biblia dice, mas tú derribado eres. Con su caída dice, y perforaste la tierra y te fuiste hasta el Sheol, o hasta el abismo. Abriste el abismo, Tehum en hebreo. O sea, cuando él cae, cuando es derribado, perfora la tierra y provoca un desorden. Y es lo que vemos en el verso 2 de Génesis. No tengo el tiempo para buscar y armonizar todos los textos que les estoy tratando de decir aquí, y armonizar bien esos textos para que usted vea. El desorden es impresionante, pero es desde la tierra donde se revela. Por eso, cuando ustedes ven a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿quién estaba allá adentro ya? Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que Lucifer estaba ahí y se metió a la Nahash o a la serpiente del Génesis? ¿Cómo es posible que ya estaba adentro? ¿Cómo es posible eso? Porque él siempre estuvo aquí desde antes de que existiera Adán y Eva. Bueno, miren, vamos avanzando. Luego dice, en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál es este monte? Porque dice que subirá al cielo, a las alturas, más allá de las nubes y de las estrellas, y allá arriba hay un monte de testimonio. ¿Saben cuál es ese monte de testimonio? Vayan conmigo a la carta a los Hebreos capítulo 2, 8. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, aquí está hablando del Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, ¿a dónde nos acercamos? Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿dónde estaba ese monte? En el tercer cielo, donde está la nueva Jerusalén. Ahí se quería meter Lucifer. Y cuando iba, ¿verdad? Dice la escritura que el arcángel Miguel lo detuvo, porque no puede Lucifer con Miguel. Todas las batallas las ha perdido, y sé que soy repetitivo en esto, pero si sigo repitiendo esto, se queda, se establece. Todas las batallas las ha perdido Lucifer con el arcángel Miguel, todas. Cuando contendían por el cuerpo de Moisés, lo derrotó el arcángel Miguel, porque está al cuidado y el resguardo del cuerpo de Moisés. Cuando dice que viene una batalla en los cielos, en Apocalipsis capítulo 12, nuevamente Miguel derrota al dragón con la tercera parte de sus ángeles. O sea, en cada batalla lo derrota el arcángel Miguel. Y cuando Lucifer iba a conquistar o a colocar su trono a los lados del norte, porque para la antigua concepción hebrea, esto es importante, hermanos, no pensemos como, ¿verdad?, en nuestros países, en puntos cardinales. En la concepción hebrea, el norte
señalaba a la morada de Dios, al tercer cielo, a la gloria de Dios. Es la concepción hebrea. No están los hebreos hablando de un punto cardinal cuando tratan de las visiones celestiales. Los antiguos judíos o hebreos o rabinos siempre hacían referencia al norte, indicando la morada de Dios. Por eso tú lees en Ezequiel capítulo 1, cuando dice la Biblia: y se abrieron los cielos, dice Ezequiel, y vi visiones de Dios, y veía del norte que venía la gloria de Jehová descendiendo. ¿De dónde? Del norte. Algunos decían, no, es que se refería al templo judío que estaba en Jerusalén, y de allá venía la gloria de Dios desde Jerusalén a Babilonia. Pero no es así, porque Ezequiel está viendo los cielos abiertos y está apuntando y dice: la gloria de Dios, una nube poderosa, venía del norte. Para los antiguos hebreos, el norte hacía referencia a la morada de Dios. Ese es un contexto cultural. Sacarlo de ahí, interpretarlo de otra manera, es interpretarlo a base de cualquier otra concepción de otra cultura o de otra sociedad o de otra lengua o de otro pensamiento simplemente. Pero cuando interpretamos en acorde también a estas concepciones, entendemos mejor el texto. Y hacía referencia, dice Satanás: subiré, colocaré mi trono a los lados del norte. O sea, donde mora el Altísimo quería estar, donde estaba la Nueva Jerusalén, donde estaban los millares de ángeles reunidos. Él no se conformaba con dirigir la tercera parte de los ángeles para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había sido designado de este mundo como príncipe, como un príncipe y como una autoridad de esta tierra, para que la cuidara, la protegiera. Y aún así, acabado de hermosura, ¿saben cómo terminó? Idolatrándose a sí mismo, considerándose Dios. Y lo mismo hará su hijo el anticristo, porque dice que el anticristo proclamará e invocará a todos a que lo adoren como a Dios mismo. Muy bien, cuando tú lees Génesis 2:8, te das cuenta que ahí el Edén ya es vegetativo. Y el pasaje que leímos en Edén, en el huerto, está hablando de las dos etapas de Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Por qué sabemos que está hablando de dos etapas? Porque primero habla de la descripción de las piedras preciosas que había en ese huerto de Edén. Dice que había piedras de fuego. Yo pregunto, ¿había piedras de fuego en tiempos de Adán y Eva? No. Había un paraíso, había ríos, pero no ves piedras de fuego en esa segunda etapa del Edén. En la primera etapa de Edén, sí ves, dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas. Hay una versión muy bonita que dice: en medio de las piedras de fuego naciste, te originaste, de ahí te sacó Dios, de entre el fuego, de las piedras preciosas del fuego. Eran unas piedras misteriosas que no conocemos. No sabemos, perdimos el rastro, no tenemos suficiente luz que nos digan qué clase de piedras eran esas de donde se originó esta criatura o de donde la sacó Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Lo que sí sabemos es que Dios dice: fuego saqué de ti y con tu mismo fuego te consumí. O sea que su hermosura se la tornó de diablo. Para irle avanzando un poquito a esto, quiero que notemos cómo la Biblia dice que después que él fue derribado, por eso el tema es la rebelión de Lucifer. Ya les hablé poco de la rebelión, no nos vamos a meter más en esto. Ahora vamos a ver cómo pervierte la música. Porque como él adoraba y glorificaba a Dios con la estructura musical que traía, cuando él cae, estas 10 piedras, si ustedes se fijan, traía 10 piedras, cuéntenlas, traía 10 piedras preciosas en su propia estructura. Estas 10 piedras se las arrancó Dios, se las quitó. Y escuchen nada más: siendo él un adorador profundo, porque dice que adoraba, el hebreo dice que adoraba con sinceridad. Esto está tremendo, que adoraba con sinceridad. Siendo él un adorador profundo, cuando cayó, su primer fin no solamente era atacar a Adán y a Eva, sino atacar a sus hijos y a los descendientes de estos. Y saben, usaría la música perversa, la música pervertida, porque sabe bien que a través de la música se puede llegar hasta el fondo del alma de una persona. ¿Sí o no? Mira, tú no puedes escuchar un poquito, ¿verdad? Una cumbia por ahí, luego ya estás, ¿verdad? Con el piecito. O sea, inconscientemente, o sea, de verdad a mí me ha pasado, o sea, ¿para qué avergonzarnos, verdad? Pues es la verdad.
De modo que, ay, muy santo, mira, allá va el querubín volando. No, pues me ha pasado, ¿no? Están los compañeros del trabajo ahí con los corridazos, ¿verdad? Ahora traía un compañero las de Chalino, a todo lo que daban las de Chalino. Ahí con su permiso, espero no le moleste. Usted, dele, hombre, no pasa nada, Ismael. Se llama Ismael, es mi enemigo, yo soy Israel y él Ismael, imagínense. Y una vez nos dijo un gringo, nos dice a los dos, ¿y no son enemigos ustedes? ¿Por qué los veo tan contentos juntos? Ismael, Israel, Ishmael, Israel. Bueno, y traía las de Chalino a todo. Y en una de esas, ¿verdad? Mi inconsciente, y luego empecé con la patita, ¿verdad, mujer? Y tú oyes una salsita, ¿verdad? Y como que le quieres dar para allá y para acá. Sí, un merengue y también. Un reggaetón, un rap y también quieres rapearla. Bendita sea la gloria del Señor. Miren, yo en la música, les dejo bien claro, ¿verdad? Porque a mí gente me pregunta, ¿y cuál es el estilo verdadero? Yo no me meto en esas cosas. El rapero predica cantando. El rap son predicaciones cantando. Si tú les pones atención a sus letras, son predicaciones cantadas. O sea, yo no me meto en los estilos. Porque si ustedes quieren ser estrictos en los estilos, entonces se van a topar, ¿verdad?, con la escritura. Y entonces todos ustedes van a ser obligados a empezar a tomar el estilo hebreo. Y nada de que yo danzo en el espíritu. No, Señor, aquí le vamos a enseñar cómo danzar. Aquí le vamos a enseñar cómo los judíos agarrarse, ¿verdad?, de las manos, a dar vuelta y hacer pasos adecuados. Y no venga aquí, yo danzo en el espíritu. Es que hay hermanos y hermanas que dicen, es que la danza tiene que ser, no, la danza bíblica es una danza hebrea para comenzar. No es una danza mexicana, no es una danza nicaragüense, hermano David, no es una danza de Perú, no es una danza del Salvador, de Ecuador. No. Bíblicamente hablando, las danzas son hebreas. ¿Quiere usted ser bíblico? Dance como los hebreos y le creo. Porque el rey David y los antiguos profetas y el Espíritu Santo los tomaba, ¿verdad?, el Ruach HaKodesh, y los tomaba, y ellos no creen que andan ahí como locos y a ver qué hacían. No, ellos sabían lo que hacían. Para ellos dar un paso significaba mucho. Óigame, hasta los sacerdotes daban 7 pasos exactos para llegar. Cruzaban el velo del templo al lugar santísimo y eran 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente el 7º paso llegaban donde estaba el arca del pacto. Y no le podían dar la espalda, tenían que dar los 7 pasos de regreso una vez que oficiaban en el arca y salir de entre las cortinas, porque a Dios no se le da la espalda. Entonces, lo mismo va a suceder con los estilos de música. Yo cuando escucho a los evangélicos, es que los coritos antiguos, no, también a mí me gustan los coritos antiguos, es que yo no estoy enfermo con los estilos, es lo que le quiero decir. Ve a los mexicanos y se agarran con todo y empiezan a adorar al rey con ese ritmo. Y tundata, y así adoran a Dios y lo glorifican ellos. Si están mal, pastor, no están mal, están adorando a Dios. Tú no vas a llevar esa música a los árabes y ándeles a ver, el tumbi, póngase un sombrero de mariachi. No, los árabes van a adorar a Dios con la música que ellos tienen, con la forma y la manera, van a adorar al rey. Tú no vas a ir al Caribe tampoco a poner tus culturas y tus tradiciones. Los caribeños van a agarrar su estilo y su manera y van a adorar al rey. Por eso meterse en estilos, ya me estoy enojando, miren, meterse, ¿verdad?, en estilos sin que esto y que el otro, no es bueno, hermanos, no es bueno. Porque por mucho diga, es que yo prefiero esta forma de adoración. Bueno, la Biblia dice, para comenzar, el adorador no necesita ni siquiera micrófono, ni pandero, ni flauta, ni nada. Dice, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración es otra cosa. Aquí estamos hablando de la música. Y los estilos, pastor, para usted todos son válidos. Todos son válidos siempre y cuando adoren y glorifiquen a mi Dios. Todos, incluyendo a los hebreos. Bendito sea el Señor. Porque luego de país a país diferimos. Y no, es que así, esta es la música que se debe hacer para adorar a Dios, ¿verdad? Diferimos todos.
No, hagamos uso de nuestros instrumentos, ¿verdad? Que el que adora a Dios a través de la salsa y del merengue o como se llame, que así lo haga, mientras esté honrando al Rey. Y Dios trabaja de muchas formas y de muchas maneras, siempre y cuando se le honre a Él. Bueno, Lucifer cuando cae, el Señor le reprenda, va y ataca a Adán y a Eva, ya sabemos la historia, pero chequen ustedes en Génesis capítulo 4 y vamos a ver quiénes fueron los primeros músicos de la historia de la humanidad. Los músicos muchas veces no saben esto, pero aquí le va a decir la Biblia quiénes fueron los primeros músicos de la tierra. Génesis capítulo 4, verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Atentos aquí. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Miren cómo se distorsionó esto. Este es el primer polígamo. Tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Cheque este. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros músicos de la tierra? Los hijos de Caín. Los cainitas fueron los primeros que usaron la música y la pervirtieron. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora tú te vas a preguntar, ahora entiendo por qué en tal lugar no usan instrumentos, ¿verdad? Aquí están las respuestas para todo eso. Pero obviamente se equivocan al no usar instrumentos, porque más adelante vemos cómo Dios tiene que restaurar la música. Porque la música no le pertenecía ni a Caín ni a sus descendientes. La música desde un principio le pertenecía a él como Rey de reyes y Señor de señores. Y tiene que restaurarla y levantarla. Pero Satanás aquí entró a través de este polígamo, ¿verdad? Que toma dos mujeres y engendra Lamec a uno de sus hijos que es llamado Jubal. ¿Y saben qué quiere decir Jubal? El que fluye como un río. Con esto nos está diciendo que él, siendo el padre de todos los músicos, nos está diciendo que él es el que fluye, influye, porque así es la música, fluye como un río y nos puede invadir de manera, ¿verdad? Yo conozco gente que me ha dicho, es que no puedo dejar la música del mundo, ¿verdad? Me tiene, pero encadenado. Bendita sea la gloria del Señor. Porque la música tiene un mensaje muy poderoso en sí misma cuando se usa para el mal, pero también cuando se usa para el bien. Y todavía aún más porque vemos el descenso de Dios a través de la música. Amén. Bendito sea el Señor. Los hijos de Caín entonces fueron los primeros músicos. Esto es impresionante. Ahora, Dios tiene, al ver esto, tiene que restaurar estas cosas. Génesis, ahí mismo, capítulo 4, 26. Cómo Dios restaura de nuevo, en este caso, la adoración a Él. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí en este pasaje, aunque no se habla estrictamente de música, ya se nos está diciendo que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque los hijos de Caín, ¿saben qué significa en tiempos de Caín la palabra música? Aquellos que encantan, que hechizan, que manipulan. De hecho, la palabra hebrea para los instrumentos de Jubal y el ministerio de Jubal, ¿saben qué era? Manipulación. O sea, los cainitas usaron la música para manipular a las masas, las encantaban. Las expresiones griegas y el significado griego de la palabra música, que viene de las musas de la mitología griega, son impresionantes porque los griegos usaban la música para el encantamiento, para hechizar a la gente.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar por nuestros músicos. Si nosotros somos atrapados y atraídos por la música, ahora imagínense nuestros músicos. Es que Satanás es muy astuto. Como él perdió todo eso, ahora lo quiere pervertir. Porque está Satanás eternamente enojado y airado contra Dios. Es una ira constante, esa ira no está interrumpida ni siquiera un fetosegundo. Es que esa ira que él mantiene no es interrumpida. Está constantemente odiando a Dios. Esa es la condenación de diablo en la que cayó. Bendita la gloria del Señor. Entonces va a usar todo para pervertir la música, porque a través de ella desciende el Espíritu Santo. Y aquí los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová en medio de los cainitas, cuando estos adoraban, ¿verdad? Entre ellos mismos, y manipulaban a la gente y la hechizaban, la encantaban a través de la música. Los hijos de Set, los descendientes de Set, comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Y aquí la palabra invocar puede incluir, ¿por qué no? Podría incluir alguna especie de música, pero ya restaurándose poco a poco. Bendita la gloria de Dios. Pero yo creo personalmente que la restauración de la música de Dios comenzó ya desde el tiempo de la promesa con Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Para poder llegar a ello, vean, les voy a presentar uno de los músicos más ungidos de la historia bíblica. ¿Saben quién es él? Asaf. Vaya, abra la Biblia en 2 de Crónicas 5:11. Ya estoy por terminar. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una. Ay, cómo me gustaría que así sucediera aquí, que todos cantemos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Asaf en lengua hebrea? Miren, Asaf, o el nombre de Asaf, significa aquel de quien se apoderó el Espíritu de Dios. Aquel de quien se apoderó el Espíritu de Dios. O sea, ya con esto nos damos cuenta que llegó un momento en que el Espíritu Santo se derramó tan fuerte sobre Asaf, y ministraba a Dios con música sacra. Ahora la música toma un curso completamente diferente, y ahora la música es santa. Debemos de usar nuestros instrumentos para la gloria y la honra del Señor. Que nuestros cantores, nuestras cantoras, los adoradores, nuestros pianistas, nuestros guitarristas, que todos nuestros músicos, ¿verdad?, a una voz se unan y usen la música para alabanza de la gloria del Rey. Estos antiguos hebreos lo hacían a través de trompetas, de címbalos resonantes. ¿Y qué dice el Salmo 150? Alabar a Dios, ¿verdad? Y habla de con címbalos fuertes, con sonidos de bocina. O sea, hasta se nos dice con danza. Pero lo tenemos que hacer todo de acuerdo a como está escrito, que la música sea para la gloria y la honra de Dios, porque de esa manera Satanás es ahuyentado de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿sabían? Miren, hay dos cosas interesantes. ¿Saben ustedes que a través de la música se profetizaba antes? O sea, hay personas que en veces, y yo entiendo, se pueden preguntar, ¿por qué ponen un fondo musical en una predicación? Bueno, los predicadores tenemos diferentes estilos, todos los predicadores, pero eso es completamente bíblico. Poner música de fondo para que Dios hable y transmita un mensaje, eso es completamente bíblico.
De repente alguien puede comentar, ¿verdad? No aquí, no lo digo porque aquí alguien, sino posiblemente alguien tenga la idea de que esto no sea así. Porque quizá, ¿verdad?, no ha leído la Biblia, necesita leer un poco, educarse un poco en la palabra del Señor para entender bien estas cosas. Miren, le voy a llevar, por favor, vayan conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, Segundo Libro de Reyes, capítulo 3 y verso 15. Para que vean ustedes que hasta los profetas del Antiguo Testamento tenían que llamar a los músicos para poder profetizar o para que Dios transmita su palabra, porque a través de la música desciende el Espíritu de Dios. Un músico y un profeta son una bomba en la iglesia. Segundo de Reyes 3:15, ¿lo tiene? Mas ahora traedme un teñador. Dice, mas ahora traedme un músico, dice Eliseo. Y mientras el músico, el tañador, tocaba, la mano de Yahweh vino sobre Eliseo. ¿Se fijó? Lea todo el pasaje en su casa, si es tan amable. Léalo todo, para que se dé cuenta que el profeta le estaban consultando por una palabra de Dios y dijo, ¿quieren palabra de Dios? A ver, hay un músico aquí, hay un músico, gritaba Eliseo. No puedo predicar, no puedo profetizar si no me traen un músico primero. Le trajeron un músico, llegó el músico y el músico comenzó a tocar. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Eliseo y profetizó la palabra de Dios, con música y con palabra. O sea, tenemos que leer la Biblia porque esto es completamente bíblico. Nuestros músicos a través de los instrumentos pueden profetizar. Dios los puede usar de una manera poderosa, como Asaf y sus hijos y sus hermanos los usaba para profetizar. ¿Y qué es profetizar? Es proclamar la palabra, es proclamar el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Y ya por último, porque no me gustan los predicadores que duran mucho. Y ya por último, amados y amadas del Señor, vayan conmigo por favor. Todos vamos a abrir Primero de Samuel, capítulo 16, verso 14. Pongamos atención a esto. Primero de Samuel 16, 14. Amén. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. O sea, se lo había permitido. Estaba diciendo Dios, atorméntalo, está bien, te doy permiso. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno, atentos, ¿qué dice? Que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque, a ver otra vez, que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo un paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hay un dicho, hermanos, en el pueblo evangélico, que de primero lo oía, pero ya me cayó gordito. Ya me cayó mal ese dicho. Me empezó a caer mal de hace unos años para acá. Y es que yo escuchaba a músicos o no músicos y decía, pues voy a presentar un canto, hay para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Pues no sé tocar, pero hay para la gloria. A ver ahí cómo me sale. No, señor, no. Hágalo, si es para la gloria, hágalo bien. Hágalo bien. David sabe tocar. No solamente el Espíritu de Dios está sobre él,
Él sabe tocar. Entonces, ¿qué hay con esto? Que nuestros músicos y nosotros también, cada vez que nos vamos a presentar delante de Dios y vaya a hacer una cosa para Dios, hágala bien. No puedo venir yo aquí a presentar, discúlpenme, soy de Chihuahua, no me malinterpreten, hablamos claro, fuerte y duro, ¿verdad? Muchas veces, pero somos blandos y sensibles de corazón, ¿verdad? Pero yo no me puedo parar aquí y ofrecerles una mediocridad. No puedo venir a predicarles, ¿verdad? Ahí lo que me salga, ahí, hago 2, 3 apuntes y ya. Y así está lleno de predicadores que no se preparan. O sea, toda la semana viendo la televisión, viendo, ¿verdad? No sé qué tanto, y de repente les toca dar un sermón y vienen con una mediocridad y se paran aquí y la iglesia sale, pero mire. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando dices que este es tu ministerio, que esto es lo tuyo, predicar, y no lo haces bien, no lo haces con profundidad, no te metes a la escritura, realmente no hay algo para nutrir. Eso, ahí hay algo fuerte. Sí, yo sé, ¿verdad? Tocar el piano. Por ejemplo, miren, el hermano pastor sabe tocar la guitarra también, dicen. No. Ni me digan eso enfrente de Luis, menos. Enfrente de un guitarrista no me digan eso. Digan, el pastor es guitarrero, así digan, se escucha mejor. Es un guitarrero, así digan. Sabe guitar la tocarra. Así digan, se oye mucho mejor. Porque yo no soy un guitarrista. Si yo digo soy guitarrista, vean, si yo digo yo soy un guitarrista, hermanos, yo soy guitarrista, ¿saben qué estoy haciendo con eso? Pues estoy mal representando a los levitas de Dios, a los músicos del Señor que son excelentes en su trabajo. Los músicos, los cantores, todos tenemos que ser excelentes. Hay que practicar, hay que echarle ganas. A mí me da mucho la atención nuestras hermanas que ellas dicen, queremos practicar, vamos a meternos en la práctica. Eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque ellas quieren dar lo mejor que tienen en su corazón para Dios. Eso es lindo. Dice, David sabe tocar. ¿Sí? Entonces los músicos, mire hermanos, cuando usted vaya a presentarle algo al Señor, dele lo mejor. Lo mejor. Porque si no va a estar como aquel pueblo de Israel que le llevaban el becerro tuerto, el becerro pálido, el becerro enfermo y guardaban los becerritos chonchitos, los gorditos ahí, los hermositos, los perfectos los guardaban en sus casas y a Dios le ofrecían lo peor. Y Dios dijo, malditos sois con maldición. La nación toda me habéis robado. Póngase sobre sus pies, ya no quiero seguir regañando más y exhortando al pueblo.